Bueno, pues para continuar con el temario, a mí me tocó pues exponer sobre procedimientos quirúrgicos de tiroides. Entonces pues vamos a ver algo pues muy sistematizado y pues lo más rápido posible, ya que pues en nuestro temario aún nos falta ver varios temas que nos tocan pues revisar y ahorita nuestro examen es dentro de 8 días. Entonces vamos a ver rápidamente pues los tipos de tiroidectomía, que van a ser tres: la lobectomía, la tiroidectomía subtotal y tiroidectomía pues total. Entonces, para mis compañeros, pues alguien que nos pueda de estos tres tipos de procedimientos. A ver, no sé si está por ahí Miguel. Hola José, yo quiero Sí, participar. adelante. Con respecto a Sí, los sí, sí, claro. procedimientos, pues los describen una lobectomía como la resección de un lóbulo. La tiroidectomía subtotal me parece que es un lóbulo más el istmo, y la tiroidectomía total pues es toda la glándula. Ok, bueno, pues más o menos, ¿no? Sí, está bien la rectomía, la tiroidectomía total, pero la subtotal, pues sí, hay variantes. Entonces vamos a ver así, pues en general, que la lobectomía tiroidea, pues se extrae uno de los lóbulos, como bien lo mencionaste, generalmente es pues, con un pequeño segmento de istmo tiroideo. El lóbulo contralateral pues se va a dejar intacto. Se realiza más comúnmente pues como un procedimiento diagnóstico para un nódulo tiroideo de naturaleza incierta. Estos pues ya sabemos, ¿no? En nódulos, cuando tenemos un diagnóstico que es incierto, que tenemos por decir un ultrasonido y tiene características dudosas de malignidad, el tamaño a un centímetro, pues podemos hacer este procedimiento y mandarse a patología para que pues posteriormente a este se pueda clasificar y pues tener un diagnóstico certero. Puede ser suficiente para curar algunos tipos de cáncer tiroideo con criterios pronósticos favorables. Eh, Podemos tener tumores, ya pues cáncer, por decir, sabemos que en un cáncer de tiroides, lo primero, bueno, en tumoración tiroidea, ¿cómo se estudia? Sabemos que lo primero es el ultrasonido. Posterior a esto, se hace la biopsia y por aspirado con aguja fina y de este nos va a dar el diagnóstico. Si este es un cáncer, hay algunos tipos de cáncer que se pueden curar con solamente la lobectomía tiroidea o también llamada una hemitiroidectomía. Sin embargo, pues actualmente hay estudios que reportan que la recurrencia es pues más alta en una hemitiroidectomía o lobectomía tiroidea que en una tiroidectomía total, ya que reportan que hay una recurrencia hasta del 8% cuando se les quita la mitad de tiroides y un 3% cuando es una tiroidectomía total. Entonces, la tiroidectomía total, esta va a consistir en solamente en 90-95%, pues de manera bilateral, y lo dio aproximadamente de 1 por 2, insisto, realmente esto es dejando para evitar del nervio laringio recurrente. Entonces, este tipo de tiroidectomía subtotal se dice que lo pueden hacer pues cirujanos con poca experiencia en cirugía de cuello para evitar pues una lesión permanente de este nervio, ya que sabemos pues que este por anatomía se encuentra pues eh, muy adherido a veces, o a veces tiene variantes anatómicas y se encuentra pues sobre el tiroides y a veces es difícil de reconocerlo. Entonces es por eso que se puede optar por una tiroidectomía subtotal en caso de no identificar bien el nervio laringio recurrente. Pues no se realiza a menudo esta cirugía, ya que por su naturaleza pues va a ser exacta. Es propenso a la recurrencia de la patología tiroidea y en manos pues expertas no resulta en tasas más bajas de lesión del nervio laringio recurrente en comparación pues con una tiroidectomía total. La tiroidectomía total, pues ahí sí es quitar completamente la glándula tiroidea, incluyendo pues a veces los que tiene a veces el piral que se encuentra presente en un 8% a veces, ¿no? Este procedimiento pues, puede tratar el carcinoma de tiroides y realizar comúnmente para un bocio multinodular como síntomas de compresión o para tratar tirotoxicosis. Eh, ¿Alguien que me pueda decir qué es la tirotoxicosis? De mis compañeros.
A ver si está por ahí. Es el espectro más grave del paciente hipertiroideo. ¿Sí? Adelante, doctor Castañón, es que no escuché. Bueno, la tirotoxicosis, pues, como sabemos, bueno, es la elevación de los niveles plasmáticos de las hormonas tiroideas, principalmente T3, T4, y puede ser pues múltiples causas, ¿no? Desde un tumor, cualquier tipo de hipertiroidismo. Entonces, pues, cualquiera de estos, en una tirotoxicosis, si nosotros no lo podemos controlar, pues con medicamentos, el siguiente paso, pues, es una tiroidectomía total. Medicamentos como el tiamazol, ¿no? Que son medicamentos que ayudan a disminuir la producción de hormonas tiroideas a nivel de tiroides. Para la cirugía de una tiroidectomía, pues debemos tener una evaluación preoperatoria que va a consistir en la ecografía, en el cual pues nosotros pues vamos a tener que distinguir con más precisión entre las patologías comunes de tiroides. Pues es la técnica de imagen por la que se opta cuando aparece pues una masa tiroidea. Pues las neoplasias suelen causar agranamientos focales dentro de, pues, de la glándula normal, lo que se le va a llamar pues el nódulo solitario. Las características fuertemente sugestivas de un carcinoma de tiroides, pues son que en la ecografía se presente hipoecogenicidad, los patrones de vascularización aumentados y aleatorios dentro de la lesión, las microcalcificaciones y los márgenes irregulares, así como la relación altura-anchura elevada y la linfadenopatía regional. Sabemos que por ultrasonido podemos ver crecimiento de los ganglios, sin embargo, el compartimento central del cuello no se puede evaluar adecuadamente con el ultrasonido. Es por eso que hay pues mucha controversia en la cirugía sobre el compartimiento central. Ya que tenemos el ultrasonido, pues nos va a dar una idea pues de la patología. Posterior a esto, le vamos a hacer una aspiración con aguja fina, pues para tener principalmente, pero realmente el diagnóstico certero, en caso de que sea un cáncer de tiroides, saber pues el estirpe histológico, ya sabemos que el más frecuente es el papilar, y dependiendo de estas, igual pues va a ser el tratamiento. Podemos hacer una tiroidectomía, una hemitiroidectomía, tiroidectomía total, incluso con una disección central de cuello o disección radical de cuello. Otro que se tiene que hacer, pues van a ser las pruebas de función tiroidea, ya que siempre tenemos que llevarlos más cercano al eutiroidismo antes de la cirugía. Por eso es que a los pacientes antes de la cirugía, pues se le da Lugol para tratar pues de que no se a la normalidad y pues disminuir el sangrado. Se tiene que dar pues este medicamento del Lugol aproximadamente de 5 a 10 días antes de la cirugía. Entonces es por eso que es parte de la preparación preoperatoria, ya que pues ahí en el Juárez antes cuando teníamos pacientes que se operaban de tiroides, pues teníamos que preguntarles si había tomado su Lugol, incluso a veces se llegaban hasta cancelar cirugías pues porque no había tomado el Lugol. Otra de la evaluación preparatoria pues va a ser la tomografía computarizada. Estas solamente van a ser útiles en algunos casos, pues en particular, pues bóceos multinodulares con una componente retroesternal sospechoso. Cuando sospechemos que hay una afectación external y que hay afectación del séptimo compartimento es cuando vamos a solicitar una tomografía. Antes, pues no son de mucha utilidad una tomografía para cuello, principalmente es cuando tengamos sospecha de afectación en nivel external, retroesternal sospechoso, o cuando existe pues incertidumbre sobre el grado de la compresión traqueal. Otro pues va a ser la captación de tiroides, aunque actualmente esto pues ya no pueden ser solicitadas en caso de aumento de tiroides con tirotoxicosis, pero no se realizan rutinariamente, ya que rara vez proporcionan más información pues de la disponible, ¿no? Y por último se le tiene que hacer una laringoscopía, pues cuando es médico legalmente hay que documentar la función de las cuerdas vocales antes de la cirugía del tiroides. Muy importante, pues pacientes con síntomas de disfonía, ya que pues puede ser una complicación o puede ser ya una patología que ya tenga el paciente previa a la cirugía.
Entonces, por eso que debemos de hacer pues laringoscopia a todo paciente que vamos a operar de tiroides. Los consentimientos informados, ¿qué es lo que debe de incluir? Pues el procedimiento pues, estético, pues la cicatriz es una incisión generalmente es muy estética, sobre todo si se realiza dentro del pliegue natural de la piel, pero tiende a descender con el envejecimiento, ¿no? También pues hay que tener en claro pues los hematomas, obstrucción de la vía respiratoria, pues van a ser algo pues que sí nos van a complicar esta cirugía. Los cambios de voz, pues va a ser esencial para el paciente, que entienda bien el riesgo que le puede cambiar la voz tras la operación, mientras que la mayoría son cambios sutiles que se recuperan completamente. Aproximadamente el 1% de los pacientes tendrá pues un cambio de la voz permanente, pero ahí en fuera algunos pues solamente van a tener ronquera, pero con el paso del tiempo pues, van a recuperar la voz solamente por inflamación del nervio laringeo. Los dos pues son muy importantes, el hipoparatiroidismo y el hipotiroidismo, ya que nos pueden hacer niveles bajos de calcio por el hipoparatiroidismo, hipocalcemia. Este puede ser transitorio o permanente, así como el hipotiroidismo igual, puede ser transitorio o bueno, permanente cuando hagamos una tiroidectomía total. Tiene que pues estar de acuerdo y estar consciente que pues que el procedimiento implica que después del procedimiento va a tener que tomar pues sus hormonas de por vida, ¿no? La levotiroxina como sustituto de las hormonas tiroideas. ¿Cómo va a ser pues el posicionamiento y los campos quirúrgicos antes, pues para preparar a nuestro paciente? Ya sabemos que la anestesia pues va a ser anestesia general con una intubación endotraqueal. No están indicados los antibióticos profilácticos, pues así lo dicen en el short, pero sin embargo leí artículos que una dosis de cualquier cefalosporina de segunda o tercera generación pues está indicada una hora antes de la cirugía. Cuello pues debe ser ligeramente hiperextendido al colocar una almohadilla atrás de las escápulas. Hay que estabilizar adecuadamente la cabeza. La mesa debe de tener una inclinación a 30 grados antitral del Lemberg para reducir la obstrucción venosa. La cabeza se cubre pues para permitir el giro, ¿no? Entonces, en la técnica quirúrgica, pues, que realmente nos toca ver ahorita, pues lo primero va a ser la incisión de la piel, ¿no? Se realiza pues la incisión curvilínea en pliegues de la piel, 2 dedos por encima de la escotadura external, entre los bordes mediales de los músculos esternocleidomastoideos. Ahí podemos ver en la imagen pues cómo van, cómo dibujan ahí los bordes mediales de los esternocleidomastoideos. Se ve la escotadura external y 2 dedos arriba se traza la línea, la incisión curvilínea sobre el pliegue. Lo podemos extender, dibujar en la parte hacia lateral, extender pues el marcaje, en caso de que nos podamos extender durante nuestro procedimiento, solamente para podernos guiar y tener pues no perder nuestra línea. Posterior a esto, pues ya que incidimos sobre la piel, vamos a hacer nuestros colgajos subplastismales, se va a disecar la grasa subcutánea y se diseca el platisma, se realiza en un plano de disección subplastismal superior. El platisma a menudo pues no se encuentra en la línea media, que permanece superficial a las venas yugulares anteriores hasta el nivel de cartílago tiroideo superior y la escotadura external inferior. Entonces tenemos que disecar tanto para arriba como para abajo. Entonces después de esto vamos a ver aquí, como vemos aquí en la imagen, las venas yugulares anteriores. Ya sabemos que tenemos venas yugulares anteriores y posteriores, entonces son 4 venas, ¿no? 2 anteriores, 2 posteriores. La parte de la piel se fija pues al retractor, se puede fijar, o simplemente pues se van a colocar unas pinzas de separación, pueden ser unas 100 Miller y hacer la tracción hacia pues cefálico y caudal. Y se puede exponer pues la región tiroideal durante el resto de la operación. Aquí ya vamos a hacer después de eso, vamos a separar los músculos. Va a ser el prelaringio y exposición de la superficie anterior de tiroides. La fase entre los músculos esternoioideo y esternotiroideo se dividen a lo largo de la línea media. Pues puede ser con diatermia o con tijeras, ¿no? Entonces aquí podemos ver en la imagen, pues aquí estamos separando los músculos para poder pues caer sobre la glándula. Ya que después que separamos los músculos vamos a hacer una rotación medial del tiroides, pues va a ser una rotación digital del cirujano, gira el tiroides pues medialmente. ¿Para qué hacemos esto? Para que podamos exponernos la vena tiroidea media. Como vemos aquí en la imagen, tenemos aquí la vena tiroidea media, pues va a ser la primera que vamos a poder exponer ya al hacerlo hacia media nuestra glándula y pues la vamos a ligar, ¿no?
La primera estructura vascular importante que aparece pues va a ser la vena tiroidea media, que se elonga por la rotación medial de la glándula. Se liga pues con 0 a 3 ceros, es lo que dicen. Esto permite mayor movilidad de la glándula y que la mayor parte del óvulo permanezca dentro del nervio, ¿no? Esto va a ser primero unilateral, ¿no? Siempre se hace primero de un lado, ya que terminaste de un lado, pues vas hasta el otro lado. Entonces, esto que les voy platicando siempre, imaginen que es del lado derecho, ¿no? Entonces, esto puede ser tanto para una hemitiroidectomía y se hace igualito del otro lado para hacer una tiroidectomía total. Doctor, Después de esto, perdón, sí, pregunto al doctor Uriel que tus Ujú. límites de disección, ¿cuáles son? mis límites de disección. ¿De disección de qué? Ah, así puso. Tus límites en la disección, ¿cuáles son? Mm, Pues primero, no, pues ya llegamos a nivel de tiroides, entonces en el tiroides siempre nos vamos a ir primero pues identificando a los vasos y pues siempre va a ser lo más pegado al tiroides. Tenemos que identificar el nervio laringio recurrente y todo eso, pero bueno, eso lo voy explicando ahorita poco a poco. No sé si tenga la pregunta es algo en específico, pero sí que voy a seguir y ahorita me dices si contesto la pregunta durante la exposición o pues sería algo más específico, ¿no? Entonces, Sí, que ya que pues, tenemos la ligadura, ¿cómo? que continúe. Ok. Entonces, ya que hicimos, primero ya vimos, ¿no? La vena tiroidea media. Sigue la ligadura de la arteria tiroidea superior. Se reposicionan los retractores para permitir una completa visualización. Y esto pues se va a dejar expuesta pues la arteria tiroidea superior. Aquí es algo muy importante porque arriba tenemos, hay que identificar rutinariamente pues la rama externa del nervio laringio superior, sino que simplemente hay que tener siempre mucho cuidado con la lesión nerviosa y siempre hay que ligar pues lo más cercano posible al parénquima del tiroides para evitar lesiones de nervios. El pedículo arterial superior debe ser doblemente ligado siempre, pues no puede ser 2 ceros o 3 ceros. Sin embargo, pues ya sabemos que ahorita pues, ya existen instrumentos como el armónico o el ligasure, que pues con esto podemos hacer, pues evitar, bueno, acortar el tiempo de la cirugía. Ya que después cortamos la arteria tiroidea superior, vamos a la identificación de las glándulas paratiroideas superiores. Siempre debemos de tratar de dejar estas glándulas, tanto la paratiroidea superiores como las inferiores. Y hay que asegurarnos que pues tengan buena irrigación. En caso de que no haya buena irrigación, pues hay que quitarlas y pues volverlas a hacerle un autoinjerto. Y esto pues ya sabemos que debe ser en el esternocleidomastoide. Ahorita vamos a ver eso, ¿va? Entonces, ya que tenemos esto, vamos a movilización completa y extracción anterior del polo superior del tiroides. Dejan la región de la glándula paratiroidea superior directamente. La glándula paratiroidea superior se va a encontrar los 2/3 superiores del tiroides en una posición posterior y estrechamente relacionada con el tubérculo de Zuckerkant. Este tubérculo es parte, aquí en la imagen, en la parte superior derecha podemos ver, donde dice TZ, es el tubérculo de Zuckerkant, es una prominencia del lóbulo tiroideo lateral, ¿no? Es una parte, misma parte del tiroides, pero se ve así como un pequeño tubérculo. Dice que cerca de ahí, cerca de 1 centímetro por encima del punto de entrada del nervio laringio recurrente y de la arteria tiroidea inferior, ahí va a estar la paratiroidea superior. Entonces, aquí vemos la imagen, ¿no? Aquí está donde dice TZ, es tubérculo de Zuckerkant, y ahí está la paratiroide superior. Por arribita de ahí está la paratiroide superior, y por ahí mismo, abajito y hacia atrás, está el nervio laringio recurrente. Y dice, si se visualiza el nervio laríngeo recurrente en un plano coronal, la glándula paratiroidea superior se encuentra profunda, o sea, va a ser dorsal, al plano del nervio. El color más o menos de la glándula va a ser naranja, amarillo, característico, incluso de repente es medio grisáceo. Entonces, ahí vemos bien pues, la imagen de la paratiroides, ¿no? Después de eso vamos a hacer la ligadura de las venas tiroideas inferiores, o sea, ya que liberamos el polo superior, ya liberamos el polo medio, luego polo superior, luego nos vamos a ir al polo inferior. Aquí vamos a ligar pues las venas tiroideas inferiores. Los retractores pues hay que volverlos a acomodar para exponer mejor la parte inferior, tanto la vena tiroidea inferior
pues las venas igual se ligan, esto expone la tráquea y permite extraer completamente la glándula tiroides. Aquí al ligar pues la vena tiroidea inferior, también pues tenemos que tener en cuenta. Y ahí más que nada pues es identificar pues la tráquea. Después de eso vamos a, ya que ligamos eso, la parte inferior, podemos levantar ese polo y vamos a encontrar ahora las glándulas paratiroideas inferiores. Estas pues igual se encuentran normalmente en este polo inferior del tiroides y más comúnmente en la superficie anterior o posterolateral del polo inferior del tiroides en un 42%, o bien van a estar situadas en el cuello inferior próximas al timo, 39%. Ya después que hicimos todo eso, tenemos que identificar el nervio laringio recurrente. La glándula tiroides se gira medialmente, se aplica retracción lateral de la arteria carótida y a la vena yugular. El nervio laringio recurrente dice que no se tiene que disecar ni esqueletizar por completo, solamente identificar. Dice que está en el triángulo de Simón, que está formado lateralmente por la arteria carótida común, el esófago medialmente y la arteria tiroidea inferior por la parte superior. Aquí lo podemos ver en la imagen, ¿no? Entonces tenemos aquí en esta imagen, pues está, ¿no? Que es el triángulo de Simón. Tenemos la carótida, la arteria tiroidea inferior y el nervio laringio recurrente, el que dice RLN, ese es el nervio laringio recurrente. Y otros prefieren encontrar el nervio en su punto de entrada, pues a la laringe. Ese es un poquito más arriba, que va a ser a 0.5 centímetros caudal al cuerno inferior del cartílago tiroideo. El nervio debe permanecer inalterado in situ, es decir, no se debe esqueletizar ni manipularlo. Y en caso de que se manipule algo así, pues puede causar inflamación y va a tener un poco de disfonía, pero pues después recupera. En caso de que se tiene a hacer ahí una reconexión del nervio, entonces pues es importante pues identificarlo, ¿no? Después de eso vamos a hacer la disección pericapsular de las ramas de la arteria tiroidea inferior. Aquí pues es preferible siempre separar y ligar individualmente y todas las ramas de la arteria tiroidea inferior en la cápsula de tiroides para reducir el riesgo de tocar el nervio laringio recurrente. Se debe evitar cualquier forma de cauterización para evitar daños térmicos al nervio. Se recomienda que si tenemos el electrocauterio, pues no lo utilizamos, podemos utilizar los pinzas como el Ligashur, esos pues sí lo podemos utilizar, sin embargo pues el electrocauterio no se debe utilizar. Hay también dispositivos que nos permiten identificar los nervios, electrodos que nos permiten identificar los nervios del cuello y pues evitar igual así la lesión del nervio laringio recurrente. Después de esto vamos a hacer, hay que ligar el ligamento de Berry para ya poder quitar el tiroides. Esta se va a encontrar en la porción posteromedial de la glándula tiroidea, está unida al cartílago cricoides, al primer y segundo anillo traqueal por el ligamento suspensorio posterior, que es el ligamento de Berry. El nervio laringio recurrente pues está muy cerca, aproximadamente menos de 3 milímetros del ligamento, y normalmente pasa por detrás de este, por lo que debe identificarse antes de que el ligamento sea dividido. Este ligamento pues se tiene que cortar para poder quitar el tiroides. Pero tenemos que antes de esto pues identificar el nervio laringio y ya sabemos que está de atrás de este. Entonces ahí es donde siempre se ocasionan a veces las lesiones. Se debe disecar cuidadosamente el tejido tiroideo de la tráquea en la zona del ligamento de Berry. La disección del istmo tiroideo pues puede ser solamente con la pinza del Ligashur, pero pues ya sabemos que a veces no tenemos, entonces lo podemos pinzar así como se ve en la imagen y darle un punto de sutura, un surjete ahí al istmo. Al realizar una lobectomía tiroidea, el istmo se pinza con una pinza hemostática y se separa. El remanente residual pues es ligado usando una sutura continua. Entonces, eso es en caso de que no tengamos. Si tenemos pues el Ligashur o el armónico, pues con ese mismo lo podemos hacer y no es necesario pues darle puntos. Entonces, este pues es del lado derecho. Cuando queremos hacer una tiroidectomía total, pues vamos a hacer los mismos pasos, se repiten, pero del lado opuesto, ¿sale? Y podemos, pues, así identificar esto. Entonces, les traigo el video así nada más, pues, sintetizado, ¿vale? Para poder ver más o menos la tiroidectomía. Una línea en la piel con el marcador quirúrgico. El estándar es una incisión ¿Se pequeña escucha? en la mitad del cuello. La incisión es transversal y cercana a un pliegue cutáneo, si es posible.
El pliegue cutáneo de esta paciente se encontraba demasiado alto. El anestésico local funciona bien como borrador. El tamaño de la incisión depende del hábito corporal y del tamaño de la glándula. Yo dibujo extensiones laterales en caso de que más tarde se requiera prolongar la incisión. Se realiza analgesia preventiva con infiltración local con bupivacaína al 0.5%, lo que mejora la evolución posoperatoria y disminuye la necesidad de analgésicos narcóticos en el posoperatorio. Se realiza la incisión en la piel. Se expone la glándula tiroides mediante disección en planos anatómicos. Se corta el tejido celular subcutáneo y el músculo cutáneo del cuello con el cauterio. Se moviliza el músculo cutáneo del cuello en dirección cefálica para evitar la lesión de las venas yugulares anteriores. Se elevan los colgajos del músculo cutáneo del cuello utilizando un separador de Senn o de Volkmann. Se realiza disección roma hacia el plano avascular por debajo del músculo cutáneo del cuello. El colgajo craneal se extiende hasta la escotadura del cartílago tiroides y el colgajo caudal se extiende hasta la escotadura esternal. No sé si sean esos Se los límites que se conservan refiere el la doctor base Riel, que sería hasta la escotadura del cartílago tiroides y abajo hasta la escotadura external. Medial, podría ser necesario ligar vasos sanguíneos. La mayor parte de los problemas de exposición se originan de disección insuficiente del músculo cutáneo del cuello, división parcial del rafé y relajación muscular inadecuada, más que de una incisión pequeña. Los músculos infraioideos se dividen, excepto en casos de bocio masivo o cáncer invasor. Durante la tiroidectomía, los objetivos del cirujano son evitar movimientos innecesarios, realizar una disección meticulosa y un campo exangüe. El plan es hacer una desvascularización secuencial del lóbulo conforme se realiza rotación de la glándula hacia la línea media y en dirección anterior con el empleo de separación manual, pinzas de Alice u otras técnicas. Se deben evitar cortar la cápsula y aplicar tracción sobre el nervio laríngeo recurrente. La disección se mantiene directamente sobre la cápsula tiroidea y la exposición se modifica con frecuencia para identificar la anatomía. Se hace rotar la mesa de operaciones hacia el cirujano y se ajusta la luz según sea necesario. Para liberar el lóbulo, se realiza disección roma de los músculos infraioideos de la superficie anterior y se separan alejándolos de la línea media. Con fines didácticos, cada lóbulo tiroideo se encuentra en una caja, rodeada por los músculos infraioideos en la parte lateral, la escotadura external en la parte caudal, el cartílago tiroides en dirección cefálica y la tráquea hacia la línea media. Se ligan los tres principales pedículos vasculares tan pronto como el cirujano los encuentra durante la disección. No existe un orden particular. Se realiza una resección anatómica de la totalidad del lóbulo, incluyendo cualquier extensión del polo superior y cualquier componente inferior subesternal, que puede estar presente separado en forma parcial o total al nivel de la clavícula. El cáncer invasor se extirpa en bloque. Aquí se presentó primero la vena tiroidea media derecha, lo cual no siempre ocurre. Se liga la vena en el lado del paciente y se pone una grapa del lado de la pieza quirúrgica y se divide. En esta paciente, los tejidos se movilizan con facilidad, pero en casos de fibrosis circundante, irregularidad en la cápsula o invasión por cáncer, la disección podría requerir atención especial. En casi todos los casos, el pedículo vascular del polo superior se encuentra en la superficie anterior del polo superior. La ligadura sin movilización del polo superior evita la lesión del nervio laríngeo superior y de las fibras del músculo cricofaríngeo. No suele utilizarse electrocauterio en este pedículo. Se verifica que el pedículo arterial tenga longitud suficiente. También se evita la resección de la glándula paratiroides que puede encontrarse entre las ramas del pedículo vascular superior o inferior. Conforme se libera el polo superior, la separación continúa según sea necesario y se continúa la disección desde su punta hacia la superficie posterior.
Se utiliza electrocauterio para dividir las venas pequeñas y sus inserciones. Se modifica la separación para tener una mejor visión del polo inferior. El pedículo vascular inferior se divide trabajando directamente sobre la cápsula tiroidea anterior, lo que evita la lesión del nervio laríngeo recurrente que pasa más abajo, además de conservar la irrigación de la glándula paratiroides. Aquí se está disecando la paratiroides inferior y se conserva con buena irrigación. También se conserva la paratiroides inferior. Conforme progresa la movilización, la mano no dominante del cirujano hace rotar con suavidad hacia la línea media el lóbulo desvascularizado para exponer el tubérculo de Zuckerkandl y para identificar el trayecto del nervio laríngeo recurrente. Se observa el nervio en el surco cricoideo justo más abajo del tubérculo de Zuckerkandl y se sigue su trayecto en dirección caudal. Se ligan con cuidado los vasos tiroideos pequeños cercanos y se deben evitar la tracción, el uso de electrocauterio y de grapas en la proximidad del nervio. Se prefiere no utilizar electrocauterio cerca del nervio. Aquí se observa la glándula paratiroides inferior y aquí la superior. Aquí está el nervio laríngeo recurrente. Cuando sea posible, la disección se debe quedar por completo en la parte anterior al compartimiento facial del nervio. En el lado derecho, un nervio no recurrente proviene directamente desde el vago en cerca del 1% de los pacientes y se debe reconocer esta situación. Se muestra otro ejemplo de conservación de la glándula paratiroides inferior derecha. La mayor parte de las paratiroides normales son planas, de color pardo rojizo y del tamaño y forma de una lenteja. Cualquiera que sea su origen, la irrigación suele provenir de la parte lateral, más que de la cápsula tiroidea, y se debe preservar con cuidado. Si una glándula paratiroides liberada se torna oscura, tras la confirmación por corte por congelamiento, se realiza autotransplante de inmediato al músculo esternocleidomastoideo ipsolateral o al músculo infraioideo. El ligamento de Berry une la cápsula tiroidea con la tráquea, justo por delante de la entrada del nervio hacia la tráquea, como se ve aquí. Conforme el tubérculo se moviliza en forma anterior para exponer el ligamento de Berry, es posible que se requieran muchas ligaduras finas para liberarlo. Aquí, el tubérculo ha sido liberado casi por completo en su circunferencia y se evitó el nervio laríngeo recurrente que se encuentra en la cara posterior. Se divide el ligamento de Berry. Yo uso el bisturí para separarlo. Si el nervio o su rama están demasiado cerca del tubérculo, se puede realizar una lobectomía subtotal, lo que deja menos de 15 miligramos de tejido tiroideo. Esta situación es poco común. El resto de las inserciones posteriores del lóbulo derecho se cortan con prontitud para liberar el istmo de la glándula. Si se encuentra presente la arteria tiroidea media, se divide. Cuando está presente el lóbulo piramidal, el cual puede extenderse hasta el hueso hioides, la resección debe incluir dicho lóbulo en su totalidad. En mi experiencia, los lóbulos piramidales con frecuencia tienen irrigación doble o triple. Aquí otra paciente tenía un gran lóbulo piramidal que fue extirpado en continuidad con el istmo tiroideo. Para la lobectomía, el borde quirúrgico se encuentra en la unión del istmo con el lóbulo contralateral. Se puede dividir el parénquima con electrocauterio o aplicando pinzas y material de sutura a la superficie cortada del otro lóbulo. Se marca la orientación de la pieza quirúrgica para el patólogo y se inicia el cierre de la herida. Para la tiroidectomía total, como en esta paciente, la mesa de operaciones y modifica la posición de la luz hacia la línea media y luego hacia el otro lado conforme se avanza. Bueno, entonces, pues aquí el video, pues ya, yo creo que está muy ilustrativo. Vemos todos los pasos que se describieron en la técnica. Y pues sí, efectivamente, pues debemos hacer siempre lo que se hace de un lado, se repite del otro lado para hacer la tiroidectomía total. Y pues siempre después de que extirpamos el tiroides por completo, debemos de identificar que ya hayan quedado pues las paratiroides. Ya sabemos que deben ser 4, aunque existe pues
igual paratiroides supranumerarias, hasta en un 8% en los pacientes. Entonces, pues igual, después de que quitamos el tiroides, tenemos que revisar el tiroides, la pieza quirúrgica, para ver que no se encuentren ahí las paratiroides, porque a veces podemos pensar que las estamos dejando, pero realmente están en el tejido. En caso de que así sea, las podemos reimplantar. Principalmente debemos pues como pequeños pedacitos con el bisturí, posteriormente pues hacer con una pequeña bolsita sobre el esternocleidomastoideo, colocarlas ahí y cerrar esa pequeña bolsita con puntos de sutura, con sutura no absorbible, para, en dado el caso que sea necesario, pues poderlas identificar nuevamente. El cierre de la herida, pues se realiza una maniobra de Valsalva para provocar sangrado venoso y conseguir la hemostasia. La colocación de drenajes no es siempre requerida, donde se considera necesario un drenaje de succión, se coloca en el lecho tiroideo y se saca a través de una punción cutánea lateral. Los músculos prelaringeos se aproximan al 70% de su longitud y el platisma se cierra con una sutura pues, absorbibles 3 ceros, principalmente pues, bicril, con puntos interrumpidos. Y la sutura intradérmica con un monofilamento absorbible y se colocan a puntos. Pues, entonces, esto sería la cirugía. Los cuidados posoperatorios que tenemos que hacer con el paciente después de que lo operamos. El paciente va a ser monitorizado durante pues, la noche para vigilar la hemorragia y obstrucción de la vía aérea respiratoria. Se retira la vía intravenosa y se comienza la dieta normal pues, en cuanto se tolere. Si se ha colocado un drenaje, pues se va a retirar solamente cuando este drene pues, menos de 50 mililitros en 24 horas. Después de la tiroidectomía total, pues debemos de tomarle niveles, ¿no? De PTH sérica se debe controlar a las 24 horas de la operación. Si la lectura de la hormona es baja, se va a iniciar pues el calcio y vitamina D1, incluso en la ausencia de síntomas de hipocalcemia. Si los resultados para tu hormona no se cuentan en el hospital, pues se va a monitorear con los niveles de calcio posoperatorio. Y por lo general siempre va a haber pues hipocalcemia, entonces pues hay que dejarle siempre su calcio, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí pues, sería una tiroidectomía, la técnica quirúrgica pues de una tiroidectomía. Después de esto venía pues disección de cuello central y lateral para metástasis ganglionares, vamos a ver. Este es pues principalmente pues los ganglios linfáticos del compartimento central. Con frecuencia pues afectan en pacientes con carcinoma papilar, medular y células de Huxley y deben extirparse siempre al momento de la tiroidectomía. Al tiempo que se conllevan el nervio laríngeo recurrente, las glándulas para pues está indicada la disección radical modificada ipsilateral del cuello en presencia de ganglios linfáticos palpables o como medida profiláctica en los individuos con carcinoma medular cuando la lesión tiroidea es mayor a 1 centímetro. Aquí existe pues un gran debate en la literatura sobre si debemos de hacer la disección central del cuello. Entonces, tenemos, bueno, aquí como vemos la imagen, estos son niveles ganglionares. Tenemos 7 niveles ganglionares en el cuello. Tenemos el 1, que es el submetoniano y submandibular, se divide en 1A y 1B. Tenemos el 2, que van a ser, bueno, 2, 3 y 4 van a ser las cadenas yugulares. Entonces, el 2 también se divide en 2A y 2B. Y tenemos el 5, que se va a ser el triángulo posterior, el 6, que es el central, y el 7, el mediastínico. En la disección central, aquí hay mucha controversia si realmente se debe de hacer una disección central de cuello en pacientes con cáncer papilar de tiroides. Este texto que puse aquí, pues es realmente del Schwartz. Ellos dicen que sí se debe de hacer, que está indicada una disección radical modificada. Sabemos que ahorita vamos a ver sobre la disección radical de cuello. Modificada quiere decir que una disección radical consiste pues, en quitar todo, ¿no? Pues músculo, venas, yugulares y eso, pero modificada es que respetamos, solamente nos llevamos los ganglios. El Schwartz dice que está indicada la disección modificada ipsilateral del cuello en presencia de ganglios linfáticos palpables o cuando tenemos el tumor mayor a 1 centímetro. Sin embargo, pues en la literatura hay mucha controversia y dicen que no hay evidencia científica que apoye esto, que realmente tenemos que hacer una disección central del cuello.
Entonces dice, es posible realizar pues una disección radical de cuello modificada funcional a través de una incisión cervical trazada para la tiroidectomía. Hay varias incisiones para esto. Podemos hacer desde una incisión que es transversa, que es incisión de McPhee, que es como la misma incisión que utilizamos para el tiroides, solamente con extensión hasta lo que es el músculo trapecio, como se ve en la imagen, que sería la incisión número 1, que es hasta el borde anterior del músculo trapecio. El procedimiento va a incluir la ablación de todo el tejido fibroso y adiposo a lo largo de la vena yugular interna y el triángulo posterior. Estas son los diferentes tipos de incisiones para cuando nosotros vamos a abordar niveles ganglionares de cuello. Yo creo que la más usada, bueno, la que yo he visto, es la de empalo de hockey, que es Ariane, ya que pues esta te permite pues una buena exposición, tanto pues va desde el cuello, se va hasta la mastoides, y es una incisión grande, sin embargo pues te permite pues una buena visualización de todos los compartimentos. Pero yo creo que cuando vas a hacer una disección radical de cuello bilateral, podemos utilizar la de apron flap, que es como el delantal, que sería la número 3 en la parte superior, o la central que se encuentra en medio. Pues es una disección muy grande, pero bueno, te ayuda ahí completamente, vas a ver el cuello de forma, pues de los dos lados. Entonces, ¿qué hace la disección central? Pues es el procedimiento inicia con la apertura del plano entre los músculos infrayoideos en la medial, el músculo esternocleidomastoideo en la parte lateral. El vientre anterior del músculo omoidoideo se separa a un lado y la disección se realiza en la parte posterior hasta alcanzar la vaina carotidia. La vena yugular interna se separa hacia la línea media con su separador venoso y los tejidos fibrosos y adiposos, junto con los ganglios linfáticos, se disecan de la vena mediante una combinación de disección roma y cortante. En una disección de cuello, lo que debe de hacerse es quitarse en bloque los ganglios. No se deben de quitar de forma separada. Se dice que se tiene que quitar toda la cadena ganglionar completa, de preferencia que pues vengan juntos, no ganglio por ganglio. Se dice que para que nosotros tengamos una buena cosecha ganglionar tenemos que cosechar por lo menos 20 ganglios para pues tener una buena estadificación, de 20 a 25 ganglios. Esto pues para una buena estadificación. Este es el algoritmo que saqué de la guía de práctica clínica, que dice que la disección selectiva de cuello central o anterior, que es del nivel 6, va a ser en cáncer de tiroides. Sin embargo, pues no especifica en qué tipo. Yo estuve leyendo varios artículos y refieren que en el cáncer papilar de tiroides solamente va a estar indicada cuando hay actividad en cuello lateral, cuando hay ruptura capsular o extensión a la misma, extensión a tejidos blandos, o se encuentra en un estadio T3 y T4, y actividad bilateral. Esas van a ser las indicaciones para realizar una disección central o anterior del cuello. Hay muchos estudios que últimamente están apoyando a que todo paciente con cáncer de tiroides papilar se cirugía una disección de cuello de forma profunda, ya que la mortalidad y la recurrencia del cáncer de tiroides de tipo papilar en pacientes que se les ha realizado pues la disección central de cuello. Hay un estudio donde asiático que reportaba que pacientes que se les hacía la tiroidectomía total más la disección central del cuello tenían una recurrencia del 4%, comparados con los que solo se les hacía la tiroidectomía total, tenían el 8%. Entonces, pues sí decían que pues había hasta un 50% de diferencia para la recurrencia. Y evaluaban igual pues las lesiones del nervio laringio recurrente y decían que pues no había diferencia tanto en un procedimiento como en otro, pues era lo mismo. La única diferencia es de que si tú tienes un paciente con cáncer de tiroides y le haces disección central de cuello, la diferencia es de que va a haber aumenta la morbilidad, pero por la hipocalcemia.
Sin embargo, en una tiroidectomía total, pues no hay tanto riesgo como en una disección central anterior. Entonces, los pros de una disección central, pues va a ser mejorar la estadificación, disminuir, refieren que también disminuye la necesidad de aplicar el yodo, que es el yodo radioactivo, refiere que solamente necesitan de una sola dosis, y disminuyen los niveles de tiroglobulina pues en el seguimiento. Los contras es pues, de que no hay una evidencia científica como tal, todos han sido pues, estudios pequeños, no hay estudios grandes que pues, realmente pues, nos indiquen que se tiene que hacer una disección central del cuello en pacientes con cáncer de tiroides. Otro que mencionas es que hay que tener que va a depender mucho de quién realice la cirugía, si son pues ahora sí que especialistas en cuello, dicen que un cirujano especialista en cuello debe tener por lo menos 100 procedimientos para que sea experto. Si esto no es así, dicen que se eleva hasta el doble la probabilidad pues de que haya más complicaciones, aumenta la morbilidad y mortalidad. Entonces, pues, en el short sí dice que sí debemos de hacerle la disección central de cuello a pacientes con cáncer papilar de tiroides. Pero sin embargo, en la literatura dicen que no, aún no existe algo que nos pueda decir que realmente le tengamos que hacer una disección central de cuello. ¿Vale? Tenemos también la disección lateral de cuello. Pues esta se hace del compartimento número, me parece es 1, 2, 3, del compartimento 5, ¿no? Esta se lleva pues a cabo a lo largo del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y pues este va a eliminar el tejido de este triángulo posterior, principalmente todo el tejido linfático, ¿no? Como dije, en bloque. Este va a ser el plano profundo de la disección, lo forma el músculo escaleno anterior, el nervio frénico, el plexo braquial y el músculo escaleno mediano. El nervio frénico pues se va a conservar sobre el músculo escaleno anterior, al igual que los nervios sensoriales cervicales en la mayoría de los individuos. La disección a lo largo del nervio espinal accesorio es muy importante porque este pues, es un sitio frecuente de enfermedad metastásica. Es por eso que siempre pacientes igual con cáncer que pues, evaluar clínicamente las adenopatías. Normalmente tenemos que evaluar las adenopatías del triángulo pues, posterior, ¿no? Que es el compartimiento número 5. Si tenemos aquí adenopatías, tenemos que hacer esta disección lateral de cuello. ¿Y por qué? Porque hay un frecuente lugar de metástasis a nivel del nervio espinal. Entonces, la disección de cuello lateral, pues van a ser, se van a llevar los niveles 2, 3 y 4 en cáncer de orofaringe y hipofaringe. Nos vamos a llevar los niveles 2A, 3 y 4 en cáncer de laringe, N0. Y niveles 2, 3, 4 y 6 en cáncer de laringe y hipofaringe extendidos a la subglotis. Entonces, igual traigo este video, que es igual es una tiroidectomía total más una disección lateral de cuello. Entonces, vamos a ver un poco de la tiroidectomía, ahorita la adelanto y vamos a la disección lateral de cuello. De los cánceres diferenciados de tiroides, papilar, folicular o medular, el de tipo papilar es el más frecuente. Su diseminación es principalmente linfática, extendiéndose por las cadenas ganglionares de las diferentes regiones cervicales. El tratamiento quirúrgico consiste en la realización de una tiroidectomía total y debe incluir la linfadenectomía de los compartimentos tanto centrales como laterales, cuando debuta en un estadio avanzado. El tratamiento complementario consiste en la administración de iodo 131, siendo el pronóstico favorable en la mayoría de los casos, especialmente en menores de 45 años. Para esta intervención, el enfermo se encuentra en decúbito supino con hiperextensión cervical y los brazos pegados al cuerpo.
El cirujano se coloca a la derecha del paciente, el primer ayudante a la izquierda y el segundo en la cabecera. La cirugía comienza con una incisión cervical entre los bordes externos del esternocleidomastoideo. Se realiza una disección por planos hasta llegar a la línea media entre la musculatura pretiroidea e infratiroidea. Se accede al polo superior tiroideo izquierdo, donde se procede al sellado mediante bisturí ultrasónico de los vasos tiroideos superiores. Continúa la disección en sentido caudal con sellado de la vena tiroidea media. Todo esto es de la tiroidectomía, pero bueno, ahorita lo voy a adelantar aquí a lo que es la disección lateral, ¿no? Que inmediatamente se ha realizado análisis de la glándula derecha, por lo que, tras confirmación histopatológica de que no hay infiltración tumoral, se procederá a su conservación en suelo fisiológico frío para su posterior reimplantación. Se realizan secciones milimétricas de la glándula con bisturí frío y se colocan en un bolsillo creado en el vientre muscular del músculo esternocleidomastoideo homolateral, que quedará referenciado con una sutura monofilar y reabsorbible por si fuera necesaria su posterior localización. Para el abordaje del compartimento lateral del cuello, se diseca el espacio entre el borde interior del músculo esternocleidomastoideo y el borde externo del esternocleidoioideo. Se procede a la sección de la parte tendinosa del músculo homoioideo, lo que no supone ninguna repercusión funcional. Se realiza la exéresis de todo el tejido linfograso lateral a la vena yugular interna, teniendo especial precaución con las ramas que se originan a dicho nivel. Ahí vemos cómo están, pues, A nivel inferior se procede a la coagulación y sellado del pedículo cervical transverso para finalizar la exéresis a nivel de la musculatura de los escalenos. pues vemos cómo sacan en bloque pues toda la cadena ganglionar, ¿no? O sea, no se saca ganglio por ganglio, ya que pues esto pues no es lo adecuado. Entonces ahí vemos cómo está liberando pues el esternocleidomastoideo y queda todo el compartimiento 5 pues completamente limpio, ¿no? Se le quita todo tejido fibroadiposo y ahí dentro de ahí pues van todas la cadena ganglionar.
Tras haber realizado una hemostasia meticulosa, se aplica un parche de colágeno fibrilar en ambos lados de la tráquea y se procede al cierre por planos. Ok, entonces pues eso fue lo que fue la disección lateral de cuello. Pues ya sabemos, en caso de que tengamos extensión o metástasis, principalmente pues a la parte que sería el compartimento 5 de lo que es el cuello. Entonces, ahorita vamos a ver ahora lo que es disección de cuello. Puede ser una disección radical, una radical modificada, selectiva o extendida. Como sabemos, la disección radical pues consiste pues en quitar todo, como el nombre lo dice. Es una disección que incluye pues tanto los niveles ganglionares del 1 al 5, el músculo esternocleidomastoideo, nervio espinal, accesorio y vena yugular interna. Ya se hace pues en raras ocasiones se realiza esta cirugía. Por lo regular pues eso se hacía anteriormente, pensando que si quitabas tú todo eso pues mejorarías el pronóstico de un paciente con cáncer de tiroides, pero ya se ha visto pues que no es así. La que se hace con más frecuencia pues es la resección modificada, que consiste en la resección de los niveles del 1 al 5, como en la disección radical, pero aquí pues va a preservar principalmente pues los órganos, estructuras no linfáticas, como puede ser el músculo esternocleidomastoideo, los nervios, la vena yugular y eso, ¿no? Y últimamente pues ya está optando por la cirugía de cuello, que es una cirugía selectiva, donde consiste solamente en quitar los niveles ganglionares marcados. Hay un marcaje para poder quitar solamente los niveles ganglionares afectados. Solamente se quita uno o más niveles ganglionares relativos a la disección radical del cuello. Y la disección extendida pues va a ser resección de cualquier nivel ganglionar adicional, grupo o estructura no linfática relacionada con la disección radical del cuello. Músculos, vasos, sanguíneos, nervios, por ejemplo, pues carótida externa, nervio hipuloso o vago. Entonces, eso es una extendida. Dentro de lo que es la disección radical de cuello, pues esta pues, fue propuesta por George Creel en 1906, sin embargo fue popular hasta 1950, donde pues empezó a realizar con mucha frecuencia. Como les mencionaba, consistía pues en quitar completamente todo, pues era una cirugía pues muy, muy agresiva, muy mórbida, ya que quitaba pues esternocleidomastoideo, vena yugular interna y nervios accesorios espinal. Y esto pues tenía una gran alta tasa de mortalidad, y actualmente ya se han hecho estudios donde se evidencia que realmente no hay una mejoría en comparación con las otras cirugías, solamente aumenta la morbilidad. Entonces pues por lo tanto ya se ha dejado de utilizar. Actualmente pues solo se utiliza la disección radical de cuello modificada, que solamente consiste en extraer por completo pues solamente las cadenas ganglionares y dejar todas las estructuras completamente esqueletizadas, como es la vena yugular, la carótida, el esternocleidomastoideo y los nervios espinales. Y de ahí en fuera pues se quita todo el tejido en bloque, y esto se ha visto que hay una mejoría tanto en la morbilidad como en la mortalidad. Entonces este es el diagrama de la disección radical de cuello. Puede ser electiva terapéutica. Electiva pues va a ser riesgo de metástasis ocultas en más del 20%, puede ser en cáncer de la cavidad oral con más de 5 milímetros de espesor. En una disección bilateral en cáncer medular de tiroides pues está indicado. En cáncer de orofaringe y laringe supraglótica, esa es selectiva. Y terapéutica pues en enfermedades metastásicas ganglionares presentes. En cáncer de piel, cavidad oral, orofaringe y hipofaringe, cáncer de tiroides metastásicos a ganglios cervicales. Cuando tengamos pues ya un cáncer de tiroides metastásico a ganglio cervical, pues ya se puede hacer esta disección radical de cuello, o cuando ya se vea una afectación macroscópica de estas estructuras como el músculo esternocleidomastoideo o vena yugular, o cuando realmente no podamos hacer una separación, que el tumor esté afectando completamente o esté firmemente adherido por decirlo, a la vena yugular. Lo que podemos hacer pues es ligarla y pues cortarla, ¿no? Quitar esa parte
de la vena y pues ya sería una disección radical de cuello. Entonces, pues es algo Doctor, que, ¿sí? perdón, el doctor Pinto comenta, Josué, igual y sería bueno que terminaras en la próxima clase. Ya se fue casi la mitad, hay 18 conectados y ustedes son 30. Ah, ok, pues ya nada más ya terminaba yo con esto, ya nada más, pues era como la última diapositiva, Doc, pues realmente ya como conclusiones, pues nada más el cáncer de, bueno, en la cirugía de tiroides, pues vimos ya lo que era la hemitiroidectomía, la tiroidectomía total, y la tiroidectomía con resección central de cuello, la tiroidectomía con una resección lateral, y ya por último, pues tenemos la disección radical de cuello, ¿no? Pero eso solamente se queda para casos, pues solamente con recurrencias o ya cáncer tiroideos metastásicos a ganglios cervicales, ¿vale? Y pues bueno, pues sería pues todo de mi parte, pues si dice el doctor Pinto que aquí le dejemos, pues ok, está bien.